Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Feliz cuarto domingo de Pascua. Las lecturas de este fin de semana son la primera de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y versículos 36 al 41. La segunda es de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Bienvenidos. Les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas. Tengan acceso a ellas. También les incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Conocer su voz. Qué importante es conocer su voz. Todos tenemos nuestras propias anécdotas de cómo reconocemos a las personas a las que amamos y conocemos bien. Desde pequeña yo sabía cómo reconocer a mi familia, solamente de la manera que caminaban. Yo escuchaba los pasos y decía, por ahí viene mami, por ahí viene papi. Sabía que mi cuñada estaba llegando a la casa porque silbaba al llegar. Y mi tío sabía que estaba pasando por la calle porque reconocía el sonido de su motor del auto. Hay muchas personas que saben identificar a las personas desde lejos, solo con oler. Reconocen el olor y reconocen que cada persona tiene un olor distinto. Y yo sabía quién estaba entrando a la casa porque yo sabía reconocer el sonido de todos los llaveros de los miembros de la familia y el sonido que hacían cuando estaban tratando de abrir la cerradura de la puerta. En fin, estoy segura que cada uno de nosotros tiene innumerables historias y referencias de cómo ustedes también reconocen a sus seres queridos y a las personas que aman con cosas sencillas y simples de la vida. Cuando de repente escuchamos un sonido o un movimiento nuevo, nuestra reacción normal es ponernos en alerta y nos preguntamos, ¿quién está aquí? ¿Qué es eso? Nos llenamos de cierta inseguridad y nuestro instinto de protección se activa para protegernos. Usualmente tratamos de quizás mirar por una ventana o silenciar todo lo que está haciendo ruido alrededor de nosotros para nosotros poder escuchar mejor. Nuestro miedo es que, el peor miedo que puede ser es que haya un ladrón en la casa tratando de entrar o un bandido, ¿no? Lo que sí sabemos es que es un sonido extraño, que nos asusta porque no lo reconocemos. No confiamos en ese sonido. Las lecturas de hoy nos hablan de reconocer y seguir a Jesús. Para ello usan la imagen de el pastor y las ovejas, la puerta del redil. Dice el Evangelio, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por el lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese se le abre el que cuida la puerta. Las ovejas reconocen su voz, él llama a cada una por su nombre, las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El que abre y cuida la puerta, el pastor, las ovejas, la puerta como tal, y los bandidos y los ladrones, todos son protagonistas de esta historia. Nosotros, las ovejas, definitivamente. El rebaño de Jesús somos aquellos que seamos capaces de reconocer la voz de Jesús en nuestras vidas. Entonces, seremos sus ovejas, seremos su rebaño. ¿Cómo reconocemos entonces la voz de Jesús como nuestro pastor? Para que una oveja confiara en el pastor pasaba mucho tiempo con las ovejas.
Las ovejas se acostumbraban al olor del pastor, a su voz. No es algo que pasaba de la noche a la mañana. De la misma manera, para nosotros reconocer a Jesús, reconocer su voz, tenemos que también proveer nuestra cercanía y hacernos disponibles a la cercanía de Jesús en nuestras vidas, para acostumbrarnos a cómo se siente su presencia, acostumbrarnos a cómo se escucha su voz en nuestras vidas. Y es por esto que es necesaria la práctica de la fe. No basta simplemente con decir, tengo fe, sino que la fe es algo que estamos invitados a practicar, porque cuando la practicamos es que agarramos el olor a oveja y es que reconocemos el olor de nuestro pastor y su voz. Cuando no cultivamos nuestra relación con el pastor, podemos equivocarnos y ser, como dice en Pedro, en la primera carta de Pedro, como ovejas descarriadas, ¿no? Esto de ser sus ovejas, de ser las ovejas del pastor que nos ofrece la vida eterna, es un proceso. Entrar al redil es la salvación. Jesús es la puerta por la que entramos a nuestra salvación. Jesús nos ayuda al explicarnos cómo podemos reconocer si en algún momento lo que vemos es un ladrón o un bandido tratando de entrar a nuestro territorio de salvación o si es el buen pastor. Si el producto en nuestra vida es que nos roba, nos mata o nos destruye, sabemos que no viene de Dios. Sabemos que si los productos de a quien seguimos o de las cosas que estamos apasionadas en la vida o apasionados en la vida, lo que hacen es que nos roban vida, nos roban la alegría, que nos quitan vida y que destruyen nuestra vida. Sabemos que pertenecen a los bandidos y a los ladrones. Y así es como Jesús está tratando de enseñarnos cómo reconocerle a Él. Porque en cambio reconocemos que es Jesús. Porque Jesús dice, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Si cuando permitimos y reconocemos la voz de nuestro pastor Jesús, nos llenamos de vida y vida en abundancia. Todo lo que carecía se llena de vida. Todo lo que le faltaba amor se llena de amor. Esa voz de Jesús, la que escuchó la multitud cuando Pedro estaba hablando ese día de Pentecostés, esa multitud de 3,000 personas que se convirtieron en ese día y que creyeron, escucharon la voz del pastor. Podemos escuchar y conocer a Jesús en nuestra vida como familiarizándonos con Él. Si bien es importante reconocer dónde está y cómo reconocerlo, también es importante reconocer dónde definitivamente Jesús no está y no hay nada que buscar ahí. Tenemos que reconocer la voz de los extraños también y no seguirles y no dejarnos engañar por ellos, porque nos engañan, nos quitan vida, nos roban vida y nos destruyen. En un mundo donde muchos reclaman tener autoridad, buscan seguidores y fama, no hay nadie que muestre mejor la imagen de Cristo o en los que podamos escuchar mejor la voz de Jesús como nuestro pastor, como en aquellos que sufren esforzándose por hacer el bien. Muchos quieren nuestra atención, pero pocos de aquellos que quieren nuestra atención
y que le querramos y que le sigamos, estarían dispuestos a sacrificarse por nosotros. El Mesías, que sufrió y murió en una cruz por todos nosotros y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, fue ese, el mensaje de Pedro. Él mostró a alguien que estaba dispuesto a sacrificarse por lo bueno, por la salvación. Y en la primera carta de Pedro dice, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable ante los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Podemos reconocer la voz de Jesús, podemos reconocer al buen pastor en tantas cosas lindas de nuestra vida. Por ejemplo, podemos reconocer la voz de Jesús en una madre cuando la vemos que le da la comida a su hijo, que se quedó con hambre y dice una frase típica, toma, ya yo me llené, estoy llena. O cuando un amigo que acaba de llegar del trabajo cansadísimo, agotado, con dolor muscular en el cuerpo, recibe una llamada de su amigo que se le había quedado el carro en la carretera y sale inmediatamente a rescatarlo. Hay tantas maneras hermosas del día a día donde nosotros podemos escuchar con certeza que sí, ese es Jesús. Esa es la voz del Señor, el guardián de nuestras vidas. En esos pequeños momentos en donde somos capaces de imitarle. Entonces, tengamos el consuelo de las promesas de la salvación. Demos de nosotros lo mejor. Pero si vamos a sacrificarnos y esforzarnos, que sea por lo bueno. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.